Entonces, estamos presentando, estamos grabando, vamos a ver, vamos con lo primero. Les recuerdo, entonces, la fecha, ¿cierto? Prueba. Segundo medio historia tiene prueba 4 de octubre a las 3 de la tarde. 4 de octubre a las 3 de la tarde. ¿Ya? Como siempre, se libera la prueba a esa hora y queda el enlace de emergencia. ¿Ya? Ah, sí, 4 de octubre, Tomás. Súper. ¿Ya? Y otra información. Vamos a ver el panorama del curso. Ahí está, Fernanda, admitir. Vamos a ver el panorama del curso, cómo está. Esto es primer semestre, segundo E, solamente Lady, no ha hecho su evaluación, ¿ya? La invitamos cordialmente a realizarla. Y hola, hola, buen día Fernanda. Y tenemos este panorama en el segundo semestre. La primera prueba, ¿cierto? La invitación es para Lady, Diego, Yaraimi, Millaray, Catalina, Sofía y Kiara, que algunos lo estoy viendo ahí conectados. Entonces, ¿cuándo hacen la prueba? ¿Cuándo hacen la prueba? Porque con los atrasados del primer semestre ya me he tenido que contactar por teléfono con los apoderados y es bastante incómodo. Entonces, la próxima semana tengo que hablar con sus apoderados, con los que acabo de nombrar, para que realicen la prueba, la primera prueba del semestre. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el compromiso? Díganme ustedes, ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan para hacer la prueba? Ahí está muy disponible. ¿Vale? Entren, la hacen, se sacan una buena nota, ojalá se estudiaron y listo. Bien, otra. Todo lo que me ha llegado está corregido. ¿Dónde está la nota? En Full College. ¿Ya? En Full College. Ahí con la clave que tienen sus apoderados seguramente van a poder ingresar y ven sus notas. Observaciones a mi correo porque puedo equivocarme. Recuerden que los que no hayan hecho la tarea, en ese casillero en blanco va la nota de la prueba. Por lo tanto, si alguien hizo una tarea y se sacó un 7, ¿ya? Pero no hizo la segunda y se sacó un 3 en la prueba, va a terminar con un 7, un 3 y un 3, ¿ya? Esto, esa información. Bien, vamos entonces. ¿Qué vimos en la última clase? Nadie se acuerda. Fue hace 2 semanas atrás. ¿Qué vimos en la última clase? Esto, ¿cierto? Tatiana, qué buena. Sí sé que no se acuerda, se han pasado 2 semanas. Han pasado 2 semanas. Lo vamos a pasar así, ¿cierto? En modo normal, no presentación, ¿ya? Porque lo que viene es bastante largo. ¿Mm? Entonces, vamos con esto, ¿ya? Vimos las reformas estructurales del gobierno del presidente Salvador Allende, las cuales profundizó, porque ya venían de antes, ¿cierto? En primer lugar, vimos cómo llegó al poder el presidente Allende, ¿cierto? No obtuvo una mayoría absoluta, por lo tanto, el Congreso fue el que debió ratificar esta elección y, por supuesto, eligió al candidato eh, que había obtenido más votos, presidente Salvador Allende, versus el que lo seguía, don Jorge Alessandro. ¿Bien? Por lo tanto, de esta forma, el presidente Allende llega al poder. Trae una serie de reformas estructurales, ¿cierto? Ya las vimos, pero este cumplimiento del programa que está ahí, lleva ahí, ¿cierto? Todas las hojas del programa es muy pesado, es complejo de cumplir, ¿ya? Porque todas estas reformas que a continuación vamos a recordar, porque ya las vimos, ¿cierto? Van a costar bastante, ¿bien? Vimos la reforma agraria, ¿cierto? Esta expropiación de tierras a ricos latifundistas, ¿m? Con grandes extensiones de terreno, a los cuales ya en este gobierno no se les pagó a cambio, simplemente se les quitó. ¿M? Y se repartió a campesinos, los cuales quedaron muy felices, pero otro grupo quedó bastante descontento, ¿ya? Debido a que no recibieron nada a cambio. Les recuerdo, estas reformas se profundizaron durante el gobierno de Allende, ¿ya? Pero partieron mucho antes. Recordemos la reforma agraria de Macetero, por ejemplo, ¿cierto? Ya está. Se nacionalizaron recursos naturales, el cobre, ¿cierto? Pero ¿se le pagó a las empresas norteamericanas? No, se les expropió. Sobre todo a la Anaconda Cooper, empresa norteamericana, se le quitó su empresa, ahora el cobre es chileno, la empresa es chilena porque ustedes ya han ganado mucho dinero y solo les queda retirarse de Chile. Esto generó una gran tensión con Estados Unidos. Les recuerdo la frase de Nixon: voy a hacer chirriar la economía chilena. ¿Bien?
También una de las reformas fue movilización social, ¿cierto? Se le invitó a formar juntas de vecinos, a centros de estudiantes, clubes de ancianos, centros de madres, ¿cierto? Y a sindicalizarse, sobre todo la sindicalización campesina, por primera vez para poder regular las relaciones entre los campesinos y los patrones, ¿cierto? Ya. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Recuerdan que hablamos de una nacionalización de la industria, así como nacionalicé los recursos naturales, también la industria. ¿De qué forma? Lo pensaron y dijeron, ¡ah! Decreto 520. ¿Se acuerdan que la República Socialista, de allá, 1931, venía este decreto 520 que decía, todas aquellas empresas que no estén produciendo como corresponde, ¿ya? Que no estén produciendo como corresponde, o que estén cerradas, pudiendo producir y sean de áreas clave, van a ser intervenidas por el Estado, ¿ya? Por lo tanto, las empresas no querían producir o no querían vender debido a la regulación de precios, eran intervenidas. ¿De qué forma? Eran expropiadas, se entregaba a los mismos trabajadores y se ponía un interventor que adhiriera al gobierno del presidente Salvador Allende, pero muchas veces la profesión de ese interventor no era la que correspondía. Si íbamos a producir café y llegaba ahí de interventor un profesor de educación física, por supuesto que la producción no iba a ser la mejor. ¿Bien? Esos son los problemas que comienzan a surgir. Se crean tres tipos diferentes de área: un área social, empresa en propiedad del Estado, mixta, en manos del Estado y del privado, y privada, en manos de privados, que era normalmente la pequeña empresa. Por ejemplo, el almacén de la esquina seguía en manos de privados. ¿Ya? Ya está. Plan Buskovich, ¿cierto? Con la redistribución de la renta lo explicamos. Se pensaba que si se subía el sueldo a las personas, el salario, las personas iban a consumir más. Si consumían más, entonces la empresa, ¿cierto?, iba a recibir esa señal y por lo tanto iba a producir más productos, manufacturar más productos. Y de esta forma se iba a reactivar la economía porque el Estado iba a poder recaudar mayor cantidad de impuestos, ¿ya? Pero ya vimos que esto no funcionó como se esperaba debido a la regulación de precios, ya que la gente ahora tenía bastante dinero en los bolsillos, pero no podía acceder a los productos ya que estos se vendían en el mercado negro. La historia de la leche, ¿cierto? Que no voy a contar de nuevo porque esa historia ya está muy conocida. Bien. Y finalmente, buena idea, mala ejecución. Sí, yo creo que en todo ámbito, Tomás, yo creo que todo esto es voy a redundar, una idea tan idealista que parece tan buena en el papel cuando uno la lee, pero quizás llega bastante tarde, llega atrasada. La Revolución Cubana fue el 59 y estas ideas se comienzan a establecer el 71. Entonces, no, parece que ya no. ¿Ya? Por otro lado, Cuba, a balazo. En Chile el presidente Allende dijo, no, vamos a ocupar el mismo aparato del Estado para realizar toda esta idea. Democráticamente, esto no va a terminar a balazo. Y terminó a balazo, como lo vamos a ver ahora. Bien, pues, tenemos la reforma educacional, solamente voy a tomar la educacional. ¿Por qué? Por el caso Machuca, que quizás algunos vieron la película, ¿cierto? Que la representa muy bien. Proyecto de la Escuela Nacional Unificada, un mismo tipo de establecimiento educacional para alumnos de clase alta, de clase baja, de clase media, todos en conjunto asistiendo al colegio, ¿ya? Pero es criticada por la oposición, sobre todo por sectores conservadores, ¿ya? Que dicen a los alumnos los van a adoctrinar, ¿cierto?, en ideas socialistas o marxistas, y también por la iglesia, que no quería que se le quitara a su forma de educar. Pensemos que hoy día todavía hay colegios católicos, colegios presbiterianos y de la religión que usted lo prefiera. Bien, quedamos aquí entonces y hoy día vamos a ver un proceso al cual debiéramos dedicarle mucho más tiempo, pero que lamentablemente ya nos están quedando 50 minutos y ustedes ya se deben imaginar cuál es, ¿cierto? La continuación, este es el desenlace. Sí, claro, justamente, Mayre, justamente porque habían colegios... usted se refiere en cuanto a mixto. Sí, sí habían, sí habían, pero habían también muchos que ya yo creo que están en extinción. Incluso el Instituto Nacional ya dejó de serlo. Muchos colegios que eran de hombres o de mujeres, no mixtos. Pero sí, el mixto ya existía. Yo era chiquitito,
A ver, a principios de los 80 yo iba al colegio y era mixto el colegio que iba en primero básico, hombres, mujeres, aunque también fui a colegios que era solo de hombres. ¿Ya? Y frente a ese de colegio siempre estaba el colegio de las mujeres. Entonces, en los actos folclóricos se fusionaban ahí, y el de allá pedía prestado hombre y el de aquí pedía prestado mujeres, y ahí se trabajaba en conjunto de igual forma, Mike. ¿Mm? Así, de verdad, Justin, así funcionaba. Si los actos folclóricos o otros tipos de actos se hacía de esa manera. ¿Ya? Vamos entonces, el quiebre de la democracia en Chile, ¿cierto? Este es como el desenlace, ¿cómo llegamos a eso? ¿Mm? Explicar las reformas estructurales, ¿cierto? Ya las reexplicamos, ya mejor que no. Ah, realizadas por el gobierno del presidente Salvador Allende y los factores que determinaron el quiebre de la democracia en Chile. Sobre todo ahí está, ahí va a estar el acento. ¿Bien? Vamos entonces. Contexto. Wait, please. ¿Cierto? Ya, factores. Vamos a contextualizar, ¿ya? Para no olvidar qué está pasando en el mundo. Y nos venimos a Chile. Recordemos que estamos en plena Guerra Fría. ¿Ya? Recordemos que hay un mundo bipolar. ¿Cierto? Allá está la Unión Soviética, órbita soviética, con su socialismo, su comunismo, ¿cierto? Esa propuesta. Y tenemos a Estados Unidos que controla la órbita capitalista, ¿cierto? Occidente, normalmente. Alguien está golpeando la puerta, lo voy a recibir con mucho gusto, permiso. Valentina, adelante, y continúo. Retomo, bien. Esa Guerra Fría, ese mundo bipolar, es inevitable, buenos días Valentina, es inevitable que llegue aquí a Latinoamérica. ¿Y llega de qué forma? En 1959, vía Revolución Cubana, Fidel Castro, ¿cierto? Triunfa y vence, ¿cierto? Ese intento de invasión, ¿ya? Y supera ese evento de los misiles de Cuba, ¿cierto? Los misiles, ¿cierto? Todo eso. Por lo tanto, el resto de los países latinoamericanos dicen, mira, Cuba parece ser la solución, la revolución, ¿ya? La revolución es esta forma, vía grupos guerrilleros que intentan conquistar el corazón, la mente de los campesinos, diciéndole, mire, nosotros tenemos la solución, Cuba es la solución. ¿Cómo responde Estados Unidos? Con su doctrina de seguridad nacional, ¿cierto? Con la tesis del enemigo interno y externo que ustedes respondieron en la prueba, con otras medidas como intervenciones políticas, militares y también en el ámbito económico, la Alianza para el Progreso. Presto dinero a cambio de que ustedes no se vayan a la órbita soviética. También me lo respondieron muy bien en la prueba. Esto genera que al menos en nuestro país aparezcan nuevos actores sociales, trabajadores vía CUT, universitarios, ¿cierto? Y también pobladores que demandan mejoras habitacionales. Esto permea incluso la cultura a través de diferentes tipos de música, ¿se acuerdan? Ya. Y hay una respuesta política llamada política de los tres tercios, ¿cierto? Que logró posicionar cada tercio un presidente. ¡Pum! Alessandri, ¡pum! Pero sí, Alessandri, luego Frei por el centro, Alessandri por la derecha, Frei por el centro, y ahora llegamos a la propuesta del tercio de la izquierda con el presidente Salvador Allende, ¿cierto? Ahí está muy sintetizado el contexto. ¿Listo? Vamos entonces a ver qué pasó. Crisis de la unidad popular, que así se llama el gobierno del presidente Salvador Allende. ¿Qué es lo que pasó aquí, profe? Ya, pasó lo siguiente. La crisis se debe a diversos tipos de factores. Vamos con los factores económicos. Hay una baja producción, pero profe, ¿por qué hay una baja producción? Vamos un poco atrás y explicamos. Ya. Si hay una regulación de precios en la cual no me permite vender la leche, el café, el azúcar y el té, el gas, el combustible, al precio que yo quiera para obtener una ganancia, entonces yo dejo de producir, por ejemplo, la leche y la vendo en el mercado negro. Creo una escasez ficticia, ¿ya? Porque los productos están, pero no los pongo a la venta. Precio hablando. Ah, no, sí, es familiar. Si la pregunta va para allá, Mayre, sí. Miren la pregunta de Mayre. Sí, Alessandri es una sola línea. Son todos políticos. ¿Ya? Así como Frey, el papá, el hermano, la hermana, todos políticos. Y va para abajo, ¿cierto? Todos políticos. Y así también otra familia que usted podría ver por ahí se va a dar cuenta que una línea de políticos. Sí, toda la razón. Sí, super Mayre. Bien, que bien que vea las noticias. Retomo. Entonces, baja producción. Ah, claro, si me piden que yo venda la leche a tal precio, yo dejo de producir leche, entonces la vendo en el mercado negro. ¿Por qué? Porque no voy a obtener ningún beneficio, ninguna ganancia. Por lo tanto, la producción baja, ¿cierto? Esa producción también baja porque
Si soy fiscalizado y ven que tengo los productos pero no los pongo a la venta, ¡pum! Decreto 520. Exprópiese esa industria, esa fábrica, ¿cierto? Por lo tanto, los trabajadores toman el control y un interventor, vamos recordando. Pero esa fábrica ya no va a producir como antes, la producción va a ser más baja, ¿cierto? Muy baja y a veces en pésimas condiciones. Si tengo una producción muy baja, entonces ese Estado, ¿cómo recauda impuestos? Porque esa fábrica de café tiene que vender café y si vende café, tiene que pagar por cada venta impuesto al Estado, ¿cierto? Porque ese Estado socialista del presidente Allende, recordemos que aún es Estado de bienestar. Por lo tanto, tiene que hacerse cargo de todas las áreas clave, ¿cierto? De el estado de la población, salud, educación, ¿cierto? Que todavía es gratis. Recordemos eso. Si no recaudo impuestos, ¿cómo obtengo dinero, recursos para financiar todas esas políticas públicas? No tengo. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Imprimir. Vamos imprimiendo, vamos dándole a la impresora de billetes. Pero ese dinero es ficticio. Ese dinero es ficticio. Y entra una gran cantidad de masa monetaria dentro de la sociedad que se lanza a gastarlo, manda una señal a la economía y a la empresa, hay mucho dinero circulando, voy a subir los precios. De manera similar, está pasando hoy. Si siguen la noticia, está pasando hoy en alguna medida. Vayan a Sodimac, vayan a comprarse una casa, vayan a comprarse un auto. El precio, ¿cierto? Ya, incluso cuando vamos a la feria. Eso es lo que comienza a pasar. Si a esto le sumamos que hay un bloqueo internacional, ¿de qué forma? Recordemos que se expropió la Anaconda Cooper, ¿ya? Por lo tanto, el cobre ahora es chileno. Bien, es chileno, pero eso genera el descontento de Estados Unidos, que demanda a Chile en tribunales internacionales. Por lo tanto, zarpa un buque cargado con cobre a X país que nos quiere comprar cobre. A ver, sonido de barco. Listo, zarpa. Y resulta que llega a X país, y en ese país llega el embarque de cobre y es embargado por el país de destino, ¿ya? Y dicen, Chile, me embargaron el cobre que tú me mandaste porque tú estás demandado. Por lo tanto, yo no te puedo pagar ese cobre porque no llegó a mí, ¿ya? Me lo embargaron. Y entonces la economía chilena en crisis, porque no entran divisas, ¿cierto? Ya. Vamos con lo siguiente. Acaparamiento de productos. ¿Se acuerdan? Marzo 2020, esto ya yo le he dicho. Llegó el coronavirus y no quedó en el súper. Alcohol gel, confort, hasta las toallitas, cloro gel, cloro, clorito, clorón, mascarilla, mascarillones. Se acabó todo, no había nada. Lo mismo aquí. Si sabemos que hay una especie, no hay una especie, hay una crisis económica, vamos y lo que hay para comprar, no habían lo he probado, son ricos, ¿ya? Hay un acaparamiento de producto porque me lo quiero llevar todo, ¿cierto? Lo que haya, da lo mismo, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, ¿ya? Pero no hay, no hay. ¿Por qué? Porque todo se está vendiendo en el mercado negro a un precio altísimo, o se lo vendo a mi amigo, lo vendo en la noche, lo vendo por la puerta de al lado, ¿cierto? Por lo tanto, lo que hay, la gente lo acapara porque algo va a pasar, algo se viene. ¿Qué genera todo eso? Por supuesto, desabastecimiento. No había nada, como ya vamos a ver en las imágenes, las filas, ¿cierto? Las colas, no hay nada. ¿Por qué? Porque, motivo, yo soy el dueño del almacén de la esquina, no quiero vender mis productos al precio que el Estado me exige que lo venda, porque no obtengo el beneficio, no obtengo ganancia, por lo tanto no quiero vender, ¿ya? Y eso genera desabastecimiento, porque lo vendo en el mercado negro, pero a un precio mucho más alto. Por lo tanto, los pocos que abren forman la cola, estas famosas colas. Ya. Esto llega a tal extremo que el gobierno decide formar la JAP. Claro, porque me podría preguntar, ¿y qué pasa si lo pillaban vendiendo? ¡Ay, aquí viene! JAP, Junta de Abastecimientos y Precios, que funcionan a nivel de junta de vecinos. Si hoy día la JAP va a ir a fiscalizar allá el negocio de la señora Juanita. ¡Ay! Y pillaron el negocio de la señora Juanita cerrado y adentro tenía de todo. Todo escondido allá en la puerta falsa. ¿Ya? Hay videos del tema, lo pueden buscar en internet. ¿Ya? Y le preguntan, ¿y qué encontraron aquí? Bueno, encontramos tantos kilos de arroz, de azúcar, de aceite que no se está vendiendo a la gente. ¿Ya? Y se va a proceder inmediatamente a venderlo. ¿Ya?
Eso es la misión de la Junta de Abastecimiento de Precios. Pero también entregaban una cartilla de racionamiento. Oye, esto es real. Cartilla de racionamiento. A ver, doña Mayre. Ya, aquí doña Mayre, sí, su cartilla de racionamiento. Ah, entonces, doña Mayre es casada, tiene 5 hijos, lo normal para la época, 5 hijos y tiene su esposo. Entonces, a familia de 7 le corresponde, voy a inventar, 2 kilos de azúcar, 2 kilos de arroz, 4 paquetes de tallarines, tanto de pollo, tanto de esto, tanto esto otro. Racionamiento. Claro, claro, justamente, Mayre, súper, ¿sí? Sí, en Machuca se ve también eso, ¿ya? La compra en el mercado negro. Y también se ve la compra normal, cuando el care frutilla va a comprar los tarros de leche condensada, ¿se acuerdan? Si es que alguien lo ha visto. Claro, justamente era muy caro, ¿ya? Y había que entregar racionado. La gente iba y preguntaba, ¿cuánto se puede llevar? Se puede llevar tanto, tanto por persona. No se podía comprar así como me llevo el súper completo, no se podía, ¿ya? Y como ya expliqué, mucha gente también vendía en el mercado negro, así como la excelente explicación de Mayre. Ojalá vieran Machuca, van a comprender muchas cosas de lo que estamos hablando aquí, a pesar de que aquí también se está explicando. Por otro lado, proliferaron los paros y las huelgas, ¿cierto? Los paros y las huelgas. Vamos, debido a alza del gasto público y salarial, ¿cierto? Recordemos plan Buscovich, se subieron los salarios, ¿cierto? Por las razones que ya indiqué. Hay un alto gasto público. ¿Por qué? Porque se tiene que seguir sosteniendo este estado de bienestar. ¿Cómo se sostiene? Si hay déficit fiscal, a través de la impresión indiscriminada de dinero que genera, ¡pum!, una hiperinflación. ¿Ya? Como hay regulación de precios, las empresas no tienen grandes utilidades porque el Estado le exige que lo venda a 600 pesos el litro de leche, siendo que le cuesta producirlo 500. ¿Cómo me voy a ganar 100 pesos? Entonces lo vendo en el mercado negro. Sumado a un boicot económico vía Estados Unidos, facilitado, impulsado, financiado por Estados Unidos, ya a través del cierre de empresas, paro de transportistas. Y aquí pausa, pongo el acento en un gran paro del transporte de camioneros que hubo en Chile en 1972. Incluso algunos autores dicen, ahí cayó el gobierno del presidente Salvador Allende, porque se cortó en todo Chile la red de distribución, porque si bien productos llegan en barco, luego a lo largo y ancho de Chile se distribuyen en camiones. ¿Y qué pasa si los camiones se paran? Y se pararon. No hay distribución. No hay distribución. Y ahí sí que ya el desabastecimiento tocó techo, llegó al límite. ¿Ya? Por otro lado, les recuerdo, voy a hacer chirriar la economía chilena, palabras de Nixon. Estados Unidos corta todas las líneas de crédito y nos deja de prestar dinero. ¿Sí? Comienza a configurarse la tormenta perfecta. ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Causas, factores económicos? Ya, yo creo que sí, porque nadie me ha dicho lo contrario. Lo más terrible, dice Fernanda, no habían taquifuego en marzo de 2020. Bien, vamos entonces, avancemos. Mire, militares ahí en la fila, haciendo la fila. Ya, aquí yo lo he conversado con gente mucho más grande que yo, porque aquí yo no estaba vivo. Y me decían que la gente se colocaba uno ahí frente a la cortina de un negocio, ¿ya? Y ahí había un lecherito que decía, hoy se venderá aceite. Ahí se colocaba ahí. Y llegaba otro y decía, aceite ahí. Pero ya cuando la fila iba llegando a la esquina, la gente se iba colocando detrás del que estaba nomás y le preguntaba, compañero, ¿qué van a vender aquí? No sé, pero vi una fila y me coloqué, porque algo van a vender, no importa lo que sea, pero algo van a vender. Ya, miren por favor el largo de la fila, ya, mujeres, hombres, niños, militares, todo. ¿Sí? Esto llegó al extremo, ya, fila para todo, para comprar aceite, arroz, fideos, azúcar, té, café, todo lo esencial y los combustibles, el gas, o sea, absolutamente para todo, un abastecimiento total. Miren acá abajo, aquí dice clausurado por especulador, JAP, ¿cierto? Junta Abastecimiento y Precio. Esto es lo que yo les decía. Fiscalicemos, tiene los productos, no los quiere vender, clausurado, y los productos se venden, ¿ya? Eso era lo que ocurría con la JAP, ¿ya? Que no se les olvide. JAP, una pregunta. Se suicidó, se suicidó. Sí, porque el médico, eso lo vamos a tocar al final. Ayer me lo preguntaron y se produjo aquí ya está un debate acerca de la pregunta de Tomás. Ya, pero al final lo podemos comentar cuando lleguemos me parece que a la última diapositiva me vuelve a preguntar Tomás. ¿Ya? Porfa, que no se me olvide. Aquí hay algunas fuentes,
fuente escrita, ¿cierto? Dice, que revelan el intervencionismo de Estados Unidos. Ya no lo voy a leer todo, pero voy a leer algunos pasajes, ¿cierto? Dice, mire, los bancos no deben renovar los créditos. Las compañías de ahorro tienen problemas. Si se aplica presión, tendrán que cerrar sus puertas. O sea, presión a la economía chilena. Voy a hacer chirriar la economía chilena. ¿Ya? Listo. Debemos retirar toda ayuda técnica. Las compañías que puedan, norteamericanas, ¿cierto?, que tengan sucursal en Chile, deben cerrar sus puertas. ¿Ya? Documentos desclasificados. Miren esto. Vamos con la expropiación de las empresas del cobre. ¿Ya? Ve, ahí está la Anaconda. ¿No? Luego de que Allende decidiera crear un impuesto al exceso de ganancias a las compañías mineras Anaconda y Kennecott, ¿cierto? Y no pagar compensación por la expropiación, ya lo hablamos. Nixon le dice a Kissinger, su asesor, ¿cierto? Su asesor político muy conocido, dice Nixon, presidente de Estados Unidos, he decidido remover a Allende. Es decir, una persona que es presidente de Estados Unidos a miles de kilómetros de distancia, ya sentado en la sala oval, dice, voy a remover a Allende, lo voy a hacer caer de alguna forma. ¿Cómo? Miren ahí, a través de un golpe, no un golpe de Estado, ¿cierto? Lo voy a financiar, lo voy a facilitar, ¿ya? Lo vamos a derrocar, ¿ya? Lo vamos a ver en el suelo, vamos a iniciar acciones en su contra, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay que cuidar los intereses de Estados Unidos. El pretexto, me expropiaron Anaconda y Kennecott. Me expropiaron la empresa del cobre. Ahí está. Ese es el caso que voy a ocupar. Ahí está el pretexto, ¿cierto? El chivo expiatorio, ¿ya? Encontramos a alguien a quien golpear, dice, ¿ya? Todo vale en Chile. Golpeen sus tíos, ¿ok? Ya. Ahí está. Miren, arriba en lo económico, miren abajo en lo político. ¿Recuerdan que cuando el presidente Allende resultó elegido en primera instancia antes de que el Congreso lo ratificara, ¿cierto? ¿Recuerdan que yo les conté que se intentó secuestrar al general Schneider, comandante en jefe del ejército? ¿Ya? Y que él se intentó defender y al sacar el arma lo mataron dentro del auto. Ya. Bueno, ese atentado, sí, claro, sí, no, por supuesto. Y hay calle Schneider, Rotonda Schneider, Parque Schneider, Panadería Schneider, yo conozco, sí, claro, sí. Sí. Fue facilitado, impulsado, financiado por Estados Unidos a través de un grupo de radical de derecha paramilitar que ya vamos a ver, que se llama Frente Patria y Libertad. ¿Ya? ¿Para qué? Para generar, eventualmente generar un alzamiento de las tropas de la Fuerza Armada que evitara la llegada del presidente Allende al poder. Pero fracasó. Muy por el contrario, las Fuerzas Armadas se mantuvieron leales y no pasó nada e igualmente el presidente Allende llegó al poder. Pero miren, revela la intervención norteamericana, ¿cierto? Lo que yo les dije. Intervención política, intervención militar, intervención económica. ¿Ya está? Bien. Vamos con algunos factores políticos. Esto es importantísimo. Dos proyectos contrapuestos. Pero ¿cómo, profe, el presidente Allende llegó al poder y habían dos proyectos contrapuestos dentro de un mismo proyecto? Claro, tal como en la Revolución Francesa. El presidente Allende llega al poder y dice, revolución, ¿cierto? A socialismo a la chilena, con sabor a empanada y vino tinto. Pero no al estilo cubano. Esto no va a ser radical. Esto va a ser... Me tengo que ir al doctor. Sí, Tatiana, déjeme anotarla, por favor, Tatiana, Noemi, para la lista. ¿Listo? Ya, Tatiana, que le vaya bonito el doctor. Nos vemos. Chao. Éxito. Había este sector más moderado del presidente Allende, ¿cierto? Que busca cambios, si bien revolucionarios, pero graduales. Finalmente son cambios muy profundos, pero reformistas, ¿cierto? Consensuados, ocupar el mismo aparato democrático para poder lograr esta revolución, este cambio a la chilena, y así evitar una guerra civil, ¿cierto? Un sector moderado, el del presidente Allende y sus seguidores. Bien. El otro proyecto, mucho más radical, pero mucho más radical, ¿ya? Este proyecto dice, hay que acabar con esta democracia de estilo burgués, ¿ya? Tiene que ser una democracia popular, ¿ya? Hay que acabar con esta democracia liberal. Es el pueblo armado el que tiene que lograr la revolución. Y esta revolución debe ser en forma de una guerra civil entre el pueblo armado, esto es real, armado contra las Fuerzas Armadas, porque es la única forma.
Es decir, una revolución al estilo cubano, porque en Cuba recordemos que los guerrilleros, al mando de Fidel Castro, se enfrentaron al ejército cubano y lo vencieron. Por lo tanto, esa era la idea de este sector más radical, mucho más radical. ¿Ya? Ya. Hay un desarrollo de una oposición. No dijimos que la Democracia Cristiana, DC, ¿cierto?, había apoyado con sus votos a Allende para que fuera elegido presidente. Sí. Bueno, ¿y qué pasó, amiguito? Bueno, la DC dice, que no se están cumpliendo el estatuto de garantía. ¿Se acuerdan la primera diapositiva? ¿Ya? Estatuto de garantías que firmó Allende a la Democracia Cristiana. Yo voy a cumplir con todo el Estado de Derecho. La DC dice, no se está cumpliendo, Tomás. Claro. Entonces, ya, como la DC es el centro, dice, ya no voy a jugar por la izquierda, juego por la derecha ahora. Y voy a conformar la CODE, Confederación de la Democracia. ¿Para qué? Para conformar una coalición que fuera opuesta al presidente Allende. Otro problema, se desarrolla una fuerte oposición política. Vamos con otro. Hay una acusación muy conocida, ¿cierto?, en que la Cámara de Diputados declara ilegal el gobierno del presidente Allende, lo declara inconstitucional. Muy similar, miren qué paradójico, muy similar a lo que ocurre con el Congreso en 1891 durante el gobierno del presidente Balmaceda. Y eso termina en la Guerra Civil del 91, con más muertos que en la Guerra del Pacífico. O sea, imagínense hacia dónde lo que podría haber pasado, ¿ya? Lo que podría haber pasado y que no ocurrió, ¿ya? Pero es acusado de esta forma. Pero esto no pasa de un documento, una declaración, ¿cierto? Pero no llega a ser una acusación constitucional. No alcanzamos a llegar allá. Eso nunca ocurrió. Pero sí, la Cámara de Diputados es real, ¿ya? Mire, Tomás, es real que declara, o sea, lo comunica, documento, sí, donde declara en una serie de puntos que el gobierno del presidente Allende no es constitucional y que ya es ilegal. ¿Bien? Otro factor, este importantísimo. Yo creo que ustedes han escuchado hablar de esto. El tanquetazo. Profe, ¿y el tanquetazo? Junio ya de 1973. Un grupo de militares al mando de un teniente coronel, Roberto Super, que venía de una familia de militares desde antes de la Guerra del Pacífico, se rebela, se subleva con 16 tanques y un número indeterminado de blindados. ¡Pum! Y sale de un regimiento, ruido de tanques, hacia La Moneda, intentando dar un golpe de Estado, ¿ya? Intentando dar un golpe de Estado, pero fracasa porque las Fuerzas Armadas todavía no se habían puesto de acuerdo en su conjunto, ¿ya? Claro, mire Tomás, no se habían puesto de acuerdo en su conjunto, entonces este teniente coronel, al mando de estos tanques, una sublevación muy aislada, intentó dar un golpe de Estado, pero fracasó, ¿ya? Y fracasó de una forma bastante particular. El comandante en jefe del ejército, del cual ya vamos a hablar, ¿ya?, era el general Prats con S al final. Y el comandante en jefe de la guarnición de Santiago era alguien que a ustedes les debe sonar, se llamaba general Augusto Pinochet. Pero el jefe era el general Prats. Él toma una bandera blanca, una especie de bandera blanca, va y se acerca a los tanques, se identifica y va rindiendo tanque por tanque, ¿ya? Hasta que los últimos tanques ya se retiran. Mediante el diálogo va rindiendo a los tanques, ¿ya? Sí hay muertos y heridos, ¿ya? Pero afortunadamente este tanquetazo termina como un intento frustrado. Posteriormente vamos a saber que hay historiadores que recogen el tanquetazo como una prueba para saber qué tan organizado estaba el pueblo, de que era de lo que más se hablaba, el pueblo, con armas. ¿Qué tan armado estaba el pueblo para reaccionar y defender el gobierno del presidente Allende? Sí, claro, Tomás, pero recordemos que esto ocurre en junio del 73 y luego en septiembre del 73 va a ser el golpe de Estado. Así que lo que le haya pasado, después ya. ¿Me entiendes o no, Tomás? Claro, ¿ya? Por lo tanto, es un primer intento, pero que fracasa. ¿Y quién lo hace fracasar? El mismo general Pinochet y el general Prats, ¿ya? Fracasa. Y Allende se mantiene en el gobierno. ¿Bien? Bien, vamos con el último punto. Ante esta situación del tanquetazo, el presidente Allende decide poner en su gobierno como ministros, miren, como ministros a militares. ¿Se imaginan hoy día
un presidente en Chile nombrara ministros a militares, viendo que pastelero tus pasteles, o sea, los militares a hacer ejercicios de guerra y los políticos a trabajar en la política. Nos guste o no, ¿cierto? Nos guste o no. Bien. Por lo tanto, nombra ministros a militares. Entre estos, nombra al general Prats, o sea, el comandante en jefe del ejército, lo nombra ministro del Interior, o sea, a cargo de la seguridad, ¿cierto? El ministro del Interior es el que está a cargo de la seguridad interior del país. ¿Bien? Ya, listo. El sheriff, le dicen algunos. ¿Bien? Ya. Ante este nombramiento, son las mismas Fuerzas Armadas los que no les parece bien que los militares participen en el gobierno del presidente Allende. Por lo tanto, el comandante en jefe del ejército, general Prats, que es nombrado ministro del Interior, es acusado por los mismos militares de colaborar, de colaboracionismo. ¿Cómo, general, usted acepta integrar el gobierno del presidente Allende? ¿Ya? Si él es el enemigo de las Fuerzas Armadas, no es bien visto. ¿Ya? Por lo tanto, al ver el general Prats esta pérdida de lealtad por parte de sus fuerzas, sus tropas del ejército, renuncia. Mira la alineación de planetas que estamos viendo. Renuncia. ¿Ya? El general Prats era leal al presidente Allende, leal, ¿ya? Y renuncia. Renuncia y hay que buscar un nuevo comandante en jefe del ejército, el general Pinochet. Y el general Pinochet ahí es nombrado un par de meses antes de septiembre del 73, es nombrado comandante en jefe del ejército. Recién ahí. Por lo tanto, como vamos a ver, es el último que se integra al golpe de Estado. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, ¿bien? ¿Sí? Con los factores políticos. ¿Se entiende la explicación? Trato de ir lento, pero rápido. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Me devuelvo? No. Entonces seguimos. Listo. Avancemos. Miren estas imágenes. Aquí hablaba de los dos proyectos contrapuestos, ¿cierto? La Unidad Popular, dos proyectos contrapuestos. Presidente Pinochet y los partidos políticos que estaban con él de forma más moderada. Hay que efectuar cambios, pero graduales, evitar una guerra civil, una posición reformista. Vamos a profundizar, pero vamos poco a poco, por los votos, democráticamente, ocupar el mismo aparato del Estado para provocar el cambio. Miren, el Partido Comunista considerado moderado en la época, ¿ya? El Partido Radical, el conglomerado de la Unidad Popular y el MAP. Vamos al otro lado. Miren el lema de los radicales de la época, o sea, del sector más radical. Esta gente iba avanzando por la calle y se ven machuca y gritaban, avanzar, sin transar, avanzar, sin transar, sin transar. No hay diálogo. Esto es la revolución, ¿cierto? Revolución. No vamos a conversar. Aceleremos la revolución, porque el conflicto es inevitable. Hay que armar el pueblo para acabar con esta democracia liberal burguesa que no da solución a nuestros problemas. Hay que armar el pueblo porque es inevitable la guerra civil, ¿ya? El enfrentamiento entre el pueblo y las Fuerzas Armadas, que defienden los intereses de ¿quién? Del otro grupo. Por lo tanto, hay que radicalizar los cambios. ¿Dónde está el acento aquí? Que ya voy a hablar en el MIR, Movimiento Izquierdista Revolucionario, ¿ya? En el MIR, ya vamos a hablar. Esto que imagen que se acaba acá abajo, miren aquí el cursor, este es el general Prats, el día del tanquetazo. Y a su lado está el general Pinochet con casco y fusil, el día del tanquetazo. ¿Ya? Ellos ahí están defendiendo el gobierno del presidente Salvador Allende, sobre todo el general Prats. General Prats, que luego va a ser nombrado ministro, no va a recibir, no va a ser bien visto y va a tener que renunciar. ¿Ya? Renuncia el general Prats y ¿quién es nombrado comandante en jefe del ejército? El general Pinochet. Y ahí, ¿cierto? La tormenta se comienza a configurar. ¿Ya está? Ok. Vamos aquí cerrando, me parece. Factores sociales. Surgen grupos paramilitares. ¿Ya? Movimiento Izquierda Revolucionaria, MIR, ¿ya? Grupo radical de extrema izquierda paramilitar, ¿cierto? Que justifica el cambio a través de la lucha armada. Lo mismo, Frente Nacionalista, Patria y Libertad. Frente, grupo paramilitar armado, ¿cierto? Que justifica, ¿cierto? La lucha armada también. Patria y Libertad son los que asesinaron al general Schneider, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya?
El MIR también cometió una serie de actos que terminaron con muertos y heridos. Por lo tanto, este surgimiento de grupos paramilitares, por supuesto que va a propiciar la violencia. Sí, 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 Tomás. Sí, Tomás. Sí. ¿Ya? Toma de fondos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la reforma agraria? Bueno, en este momento ya la cosa es a balazo. Los campesinos se agrupaban, algunas veces eran armados. ¿Por quién? Por el MIR. O el mismo MIR, Movimiento Izquierda Revolucionaria, provocaba estas tomas de fondo. Y los dueños tenían que arrancar, entregar la tierra, porque si no, esto finalizaba a balazo. Eran tomas muy violentas, ¿ya? Las cuales están registradas algunas incluso. Hay documentos al respecto. Y los campesinos se quedaban con el fondo. Podemos encontrar que eso está bien o mal que se entregue la tierra a los campesinos, pero la forma probablemente no es la correcta, ¿cierto? Tomas de violentas de terrenos pertenecientes a latifundistas. Ya vamos a ver una imagen. Extrema violencia en las calles. Aquí también me quiero detener. Si ustedes ven videos en YouTube acerca de este tema y le preguntan a su abuelito, van a ver protestas, blanco y negro, ¿cierto? La imagen, protestas, ¿ya? Y enfrentamientos en la calle. Y ustedes van a decir, ¿y dónde están los carabineros? Eso es interesante. Allá hay civiles que quieren pelear con los de acá, pero los de acá también son civiles. ¿Y dónde están los carabineros? Hay videos en que los enfrentamientos eran con carabineros, pero el enfrentamiento principal entra civiles, ¿ya? Porque recordemos que estas eran dos formas de ver el mundo irreconciliables, ¿ya? Por un lado, los que estaban a favor de el presidente Allende, quizás del cambio gradual. Por otro lado, estaban los que creían que el cambio debe ser radical, el MIR, y los que no querían que nada cambiara. Frente Nacionalista, Patria y Libertad. Y los dichos que decían en la calle, los gritos que decían en la calle al marchar, eran totalmente radicales. Por ejemplo, el MIR marchaba en la calle y decía, pueblo, conciencia, fusil, MIR, MIR, MIR. Totalmente radical. O sea, yo no sé si alguien podría andar gritando eso por la calle hoy día. Pueblo, conciencia, fusil. O sea, por las buenas, por las malas. MIR, MIR, MIR. Ya vimos el avanzar sin transar, ¿cierto? Y también grupos que decían las momias al colchón, los momios al paredón. Los momios eran los de derecha que no querían que nada cambiara. Por lo tanto, las momias, las mujeres, al colchón, o sea, que sean violadas, y los momios, los hombres, al paredón. Fusilémoslo. Hay que matarlo. ¿Cierto? ¿Cierto? Totalmente extremas las posiciones irreconciliables. Dentro de una familia había escisión, fractura, división, y esto terminaba mal siempre. La policía se veía sobrepasada. Todos estos factores, por supuesto, generaban malestar completo en la población. Hay desabastecimiento, no encuentro los productos que necesito, tengo una familia que mantener, hay una hiperinflación, salgo a la calle, no encuentro nada, lo único que me encuentro son protestas, violencias, balazos. Vi por las noticias que intentaron tomarle el Palacio de la Moneda con tanques. O sea, piensen en todo esto que está pasando, por favor. ¿Ya? Vivo en un fondo, me siento inseguro porque se lo van a venir a tomar. Esto va a terminar a balazo. Vamos para atrás, hagamos un recorrido. Acusaron al presidente, ¿cierto? Los diputados lo declararon ilegal y así. Y así. Ese es el caos. Lamentablemente, muy lamentablemente, ¿cierto? Ya, miren esto, miren este contraste, que finalmente no es contraste, es lo mismo dicho de otra manera. Congreso Socialista de 1967. Antes de que asumiera el presidente Allende, ¿qué pensaba la izquierda socialista que luego va a llegar al poder? ¿Cierto? Este es un Congreso Socialista 67, donde se juntaron y esto quedó escrito. Esto es un documento de dominio público al cual ustedes pueden acceder. Congreso Socialista de Chillán. Miren en rojo. Instaurar un Estado revolucionario. La violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Repito, la violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Solo destruyendo el aparato burocrático y militar, la Fuerza Armada, del Estado burgués, lo que yo les decía, puede consolidarse la revolución socialista, o sea, al más puro estilo cubano. Las reformas ideológicas o legales de lucha, ¿cierto? Es decir, la vía democrática, no conducen por sí misma al poder. Son solo instrumentos, ¿cierto? Así los considera el Partido Socialista, solo instrumentos, limitados de acción, incorporados al proceso que nos lleva
a la lucha armada. Esto se veía. ¿Y qué pasó después? ¿No lo vimos venir? Si aquí está, por escrito, dominio público, búsquenlo. Congreso Socialista de Chillán de 1967. Ah, pero profe, ¿solamente la izquierda? No. Manifiesto Nacionalista de Patria y Libertad, movimiento de ultraderecha bastante radical, ¿cierto? 1970. Y esto es autoexplicativo. Un gobierno autoritario, ¿ya? Ahí punto B. Un gobierno autoritario. ¿Cómo? A balazo. ¿Vía quién? Vía Fuerzas Armadas. Esta gente es pro Fuerzas Armadas, son muy nacionalistas, ¿ya? Son muy nacionalistas. Miren el nombre. Un pueblo con responsabilidad colectiva y disciplina social. ¿Cómo? Vía Fuerzas Armadas. ¿Reemplazar la empresa capitalista? Sí, pero con una economía social de libre mercado, ¿ya? Que facilite el emprendimiento, sin monopolio. Totalmente contrario, ¿cierto?, a lo que propone la izquierda. ¿Mm? Pero miren, gobierno autoritario, disciplina social, ¿cierto? Ya, ahí está, ya está, ahí está. Está configurada la tormenta perfecta, ¿cierto? Izquierda, derecha, no difiere mucho uno del otro. ¿Mm? Y de esta manera se ve reflejado. Aquí hay una bandera del MIR, ¿cierto? Recuerden, pueblo, conciencia, fusil, MIR, 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 era el grito en la calle. Y esta gente son campesinos. Y aquí hay un fondo que pertenecía a un latifundista. Y ahora fue tomado. La bandera del MIR, un lechero, ¿cierto? Ahí que tiene un fusil. ¿Lo ven? Ahí, chiquitito, tiene un fusil. Y ahí tenemos un retrato del Che Guevara, o sea, ¿cierto? Tiene que haber sido una toma violenta de un fondo por parte de elementos de la izquierda, ¿cierto? Más radical. Y aquí vemos elementos de patria y libertad. Para el que vio, sí, hay niños, claro, pero sí, Machuca, eso es real. Lo de Machuca es bastante realista, el carefrutilla. Y aquí vemos elementos de patria y libertad, ¿cierto? La otra cara de la moneda, ¿ya? De ultraderecha. Normalmente caracterizados así, y así se ve también en los videos que ustedes pueden ver en YouTube, que hay muchos videos en blanco y negro de la época, siempre casco, un palo, muchas banderas chilenas, porque son muy nacionalistas. Y aquí podemos ver, ¿cierto? Extrema derecha, esto es patria y libertad, ese era el símbolo. Le decían la araña, ya, pero en realidad simbolizaba el quiebre del eslabón de una cadena, o sea, significaba libertad. Ya que lo usaban también acá, muy al estilo nazi también, ¿cierto? Y por otro lado, movimiento de izquierda revolucionaria MIR, ¿ya? Crear poder popular, así también gritaban en la calle. Y la figura más icónica es Miguel Enrique, ¿cierto? Papá de Marco Enrique Ominami. ¿Mm? Me parece que es el fundador del MIR, pero un grupo muy, muy radical de izquierda, y el otro es un grupo muy radical de derecha que justifican la violencia, sobre todo en la calle, ¿cierto? Ya. Bueno, ¿qué pasa con esto? Esta situación llega a su desenlace final el 11 de septiembre de 1973. Mucho antes, esta conspiración ya estaba planificada, ¿cierto? Una planificación para dar un golpe de Estado auspiciada por Estados Unidos, y aquí en Chile se planifica y surge y nace dentro del seno de la Armada de Chile, ¿ya? De la Armada de Chile. Pero se ponen de acuerdo, es planificado por todos los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Pero el principal planificador es la Armada. Ahí dice Gobierno de Estados Unidos, UNITAS. Bien, como es apoyado por Estados Unidos, se realiza el siguiente plan. En Chile en ese tiempo se hacía una operación militar, ejercicios de guerra, que se llamaba UNITAS, entre Chile y Estados Unidos. ¿Ya? Por lo tanto, venían buques norteamericanos, ¿ya? Y esos buques se utilizaron para realizar algunas reuniones y comenzar a planificar, ¿cierto?, este golpe de Estado. ¿Bien? Ya. El 11 de septiembre es el día D, la hora H, aproximadamente a las 11 de la mañana, el comienzo del movimiento militar. Rápidamente las Fuerzas Armadas controlan Valparaíso, ¿ya? El presidente Allende es avisado de este movimiento de tropas y se dirige rápidamente a La Moneda. ¿Escoltado por quién? Por el GAP, grupo de amigos personales, su guardia personal, armado, ¿cierto? Pero solo con unas pocas armas y muy poca gente. Van a La Moneda, el presidente Allende dice que no se va a rendir, ya va a defender su puesto, ¿cierto? Esto termina bastante mal, termina con un enfrentamiento, La Moneda es rodeada por infantería, por tanques, y el presidente es llamado a rendirse, no se rinde, La Moneda es bombardeada por bombarderos de la Fuerza Aérea de Chile, Hawker Hunter, con cohetes, perdón, no misiles, con cohetes, ¿ya? Aún así hay una escasa resistencia,
por parte de la guardia personal del presidente Allende, luego del bombardeo, el presidente Allende invita a su guardia personal, a los sobrevivientes, a retirarse, a rendirse, ¿ya? Y Allende se queda. El médico, Tomás, el médico, esto lo dice el médico, no lo digo yo, el médico personal de Allende se devuelve, esto lo declara en una entrevista, se devuelve, sale a rendirse y se devuelve. Se devuelve a buscar su máscara antigases. Mire, se devuelve y está devolviéndose y escucha, él dice, 2 o 3 balazos. Corre a donde estaba el presidente y encuentra al presidente sentado con el arma entre las piernas, ¿ya? Con el arma entre las... Con con el arma lejos, con el arma botada, me parece, ya pueden ver la entrevista, y con la caja craneana destrozada. Es decir, se había puesto el arma bajo la barbilla. ¿Por qué él dice 2 o 3 balazos? Porque estaba en modo ráfaga. O sea, así, miren. Ya, el otro es modo semiautomático, tiro a tiro, pum, pum, pum. Entonces el presidente apretó el disparador probablemente en ráfaga, dice el médico. No lo digo yo, lo dice el médico, entrevista de dominio público que ustedes pueden ver en entrevista. Eres amigo del presidente el que hace esta declaración. Bueno, pensemos entonces que recojamos la tesis histórica que se suicidó, se reconoce el cadáver, finaliza el gobierno del presidente Allende de esta forma trágicamente y asume una junta militar, una junta nacional militar de gobierno, y de esta forma se fractura nuestra democracia el 11 de septiembre de 1973 y se da comienzo a la dictadura militar. Así recordamos al presidente Allende el día 11 de septiembre, su guardia personal, el armado con un fusil regalado por Fidel Castro en su visita a Chile, y casco. Estos ya son esta imagen icónica, ¿cierto? Los sobrevivientes de la moneda son alineados fuera de la moneda y ya son tomados prisioneros, ¿cierto? Por militares. Y este es el bombardeo de la moneda, icónico también a la bandera, ¿cierto? Nuestra bandera quemándose en la moneda luego del bombardeo. ¿Bien? ¿Qué consecuencias directas trae esto? Bueno, comienza inmediatamente un estado de sitio, ¿cierto? Con un toque de queda que suprime las libertades fundamentales, ¿cierto? No se puede salir a la calle, ¿ya? También comienzan detenciones masivas de todos quienes trabajaban o de alguna manera estaban relacionados con el gobierno del presidente Salvador Allende. Detenciones masivas, camiones de personas, algunos terminan rápidamente con ejecuciones sumarias, es decir, sin juicio, son ejecutados, inmediatamente desaparecidos muchos. Comienza el exilio de perseguidos políticos, es decir, la gente a favor del presidente Allende que había trabajado en su gobierno se refugia en primera instancia en las embajadas de países amigos y luego se van de Chile, ¿ya? Porque son perseguidos políticos. Las poblaciones más vulnerables, más pobres en la época, la Bandera, la Victoria, la Legua, son intervenidas por militares, porque se piensa que esos son focos de resistencia de la izquierda radical pro Allende. Se disuelve el Parlamento, es como que hoy día dijéramos, se acabó el Congreso, se suprime, ¿cierto? Se suspenden los partidos políticos, toda actividad política se suprime y hay un apagón cultural. Ya los actos en los colegios, los actos folclóricos no pueden ser como nosotros queramos. Yo siempre cuento esta anécdota. Yo era chico y se quería hacer un acto en que los niños había que disfrazarlos con barba, poncho y charango. Y nos dijeron que no se podía, porque todo eso nos recordaba al gobierno del presidente Salvador Allende, la Unidad Popular, ¿cierto? Ese latinoamericanismo que se quería imponer, ese tipo de música, no, todo eso no, hay un apagón cultural, todo es militar, recordar batallas, recordar guerras, resaltar héroes, ¿cierto? Y de eso trataban todos los programas en la televisión y en general nuestra cultura durante la época, ¿ya? Ya. Les presento la Junta Militar de Gobierno de izquierda a derecha. César Mendoza, general de Carabineros; José Torillo Merino Castro, almirante de la Armada, comandante en jefe de la Armada; general Augusto Pinochet Ugarte, comandante en jefe del Ejército, ¿ya? Y general Gustavo Lee, general del aire de la Fuerza Aérea. Y ellos van a ser quienes van a integrar esta Junta Militar de Gobierno a partir de la caída del presidente Salvador Allende. El primer bando de la Junta Militar de Gobierno, momentos antes del bombardeo de la moneda, es decir, el presidente Allende todavía no moría, no se suicidaba, y la Junta Militar de Gobierno emite este primer bando, ¿cierto? Por radio, para conocimiento general. Destaco algunos puntos. El presidente debe hacer entrega de su cargo a las Fuerzas Armadas, ¿ya? A las Fuerzas Armadas
van a liberar a la patria y evitar que siga bajo el yugo marxista, van a restituir el orden. La prensa, ¿cierto? La prensa que adhiere a la Unidad Popular tiene que suspender sus actividades, si no va a ser bombardeada su antena, ¿ya? ¿Y quién firma esto? Estas personas que les mostré anteriormente, los comandantes en jefe de las 4 Fuerzas Armadas. ¿Cuándo? 11 de septiembre de 1973, y esto lo encontramos en el Mercurio, publicado 2 días posteriormente. Y así comienza la dictadura militar y se produce nuestro quiebre en la democracia. ¿Bien? Hay imagen icónica también, anterior al bombardeo y anterior al asalto de la infantería y de los tanques al Palacio de la Moneda mientras todavía se encontraba resistiendo. ¿Mm? Bien. Preguntas. Preguntas acerca del contenido. ¿O qué les parece? Opiniones. En estos 4 minutos que me quedan. Por supuesto, pues Fernanda, si esto debería ser como un semestre acerca de este tema. Pero lamentablemente la pandemia dice otra cosa. No se vayan porque no he pasado lista. La pandemia dice otra cosa y tenemos que hacerlo bastante rápido, lamentablemente, sin poder leer más fuentes o sin poder hacer otras actividades.